Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, tiene a muchos de ustedes intrigados. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y, sobre todo, de ese supuesto miedo al amor que se ha rumorado después de su relación con Hande Erçel. ¿Es cierto? ¿Qué hay detrás de estos titulares? Vamos a desgranar toda la información que tenemos, analizar lo que se dice y, si podemos, acercarnos a la verdad. Así que si les interesa todo este mundo del corazón de las celebridades y, en particular, lo que sucede con Kerem y Hande, quédense conmigo porque este vídeo va a estar cargado de detalles y, por qué no decirlo, de un poquito de drama. Y antes de empezar, recuerden que si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Así que vámonos directo al grano. El título de este vídeo es bastante directo, ¿verdad? Kerem Bürsin, miedo al amor después de Hande Erçel, la verdad revelada. Y es que desde que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin, no han sido pocas las especulaciones sobre el estado sentimental del actor. Se le ha relacionado con diversas personas, se han filtrado supuestas citas, pero parece que él mismo ha mantenido una postura bastante reservada. Y es precisamente esa reserva la que ha alimentado los rumores sobre un posible miedo a volver a abrir su corazón. Muchos se preguntan si la intensidad de su romance con Hande, que fue seguido de cerca por millones de fans, y su posterior ruptura, lo han llevado a ser más cauteloso. Vamos a empezar por repasar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento su química fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su historia, de su complicidad, y pronto la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Compartían momentos de su vida en redes sociales, y parecían realmente felices y enamorados. La relación era pública y eso, en cierto modo, también genera una presión adicional. Cuando una relación es tan expuesta, cualquier movimiento, cualquier declaración, se analiza con lupa. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, la burbuja acabó estallando. Los rumores de ruptura comenzaron a circular, y aunque al principio se negaron, finalmente se confirmaron. Y aquí es donde entra la parte interesante para nuestro debate de hoy. Tras la ruptura hemos visto a Kerem Bürsin en diferentes eventos, concediendo entrevistas, y aunque siempre se ha mostrado educado y profesional, hay quienes interpretan una cierta distancia emocional. ¿Podría ser que la experiencia de una relación tan mediática y su posterior final le hayan hecho desarrollar un cierto recelo a la intimidad o a la exposición de su vida amorosa? Los medios, tanto turcos como internacionales, han publicado infinidad de artículos al respecto. Algunos hablan de que Kerem Bürsin está disfrutando de su soltería, enfocado en su carrera y en proyectos personales. Otros, sin embargo, insinúan que tras Hande se ha vuelto más precavido, temeroso de invertir emocionalmente de nuevo, especialmente sabiendo que su vida privada podría ser objeto de escrutinio público constante. Y es que, pensémoslo bien, cuando eres una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, una relación sentimental se convierte en un evento público. Las expectativas, los comentarios, las críticas, todo ello puede ser abrumador. Hemos analizado varias entrevistas recientes de Kerem. En ellas se le ha preguntado sobre su vida personal, sobre si está en una relación o si busca pareja. Sus respuestas suelen ser evasivas, amables, pero sin dar demasiados detalles. Él mismo ha declarado en varias ocasiones que valora mucho su privacidad y que intenta mantener su vida privada al margen del ojo público tanto como sea posible. Esto, por supuesto, es un derecho de cualquier persona, famosa o no. Pero en el contexto de los rumores, esta reserva se interpreta como una posible señal de temor. Por ejemplo, en una entrevista, al ser preguntado sobre si el amor le daba miedo, Kerem respondió algo así como que no le daba miedo el amor, sino quizás la forma en que a veces se expone y cómo la gente puede no entenderlo o juzgarlo. Esta declaración es clave. No es el sentimiento en sí lo que le asusta, sino las repercusiones de vivirlo públicamente. Y esto tiene mucho sentido. Imaginen la presión de tener que justificar cada paso en su relación, de ver cómo cada gesto se interpreta, se malinterpreta. Además, no podemos olvidar que las rupturas, especialmente las que han sido tan seguidas, suelen dejar huella. No es algo exclusivo de las celebridades.
Todos hemos pasado por desengaños amorosos que os hacen reflexionar, que nos vuelven un poco más cautos. Quizás Kerem, después de la intensidad de su noviazgo con Andy y su desenlace, ha decidido tomarse un tiempo para sanar, para reencontrarse consigo mismo, antes de embarcarse en algo nuevo. Hemos investigado a fondo y hemos encontrado algunas declaraciones de amigos cercanos y de personas que han trabajado con él. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que Kerem es una persona muy apasionada y entregada en sus relaciones. Cuando ama, ama con todo su ser. Esto, si bien es una cualidad hermosa, también puede hacer que una ruptura sea más dolorosa y que la posterior cautela sea más pronunciada. La idea de volver a sentir esa intensidad y luego enfrentarse a una posible decepción podría ser algo que lo haga pensar dos veces. Sin embargo, es importante ser justos. No podemos afirmar categóricamente que Kerem Bürsin tenga miedo al amor. Lo que sí podemos decir es que tras su relación con Hande Erçel, ha mostrado una mayor discreción y reserva respecto a su vida sentimental. Esto podría deberse a varios factores: una necesidad de proteger su privacidad, el deseo de evitar la presión mediática, el tiempo necesario para recuperarse de una relación importante, o una combinación de todo ello. Es posible que simplemente esté disfrutando de su libertad y esperando encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado, sin prisas y sin presiones externas. También hemos visto teorías que sugieren que la ruptura pudo haber sido particularmente difícil para Kerem, o que quizás las expectativas de los fans jugaron un papel importante en la dinámica de la pareja. Cuando una relación se convierte en un fenómeno de masas, la línea entre la vida pública y la privada se difumina, y eso puede ser muy desafiante para cualquier pareja, independientemente de cuánto se quieran. Analizando las tendencias en las redes sociales y los comentarios de los fans, vemos que la mayoría comprende su necesidad de privacidad. Hay un gran respeto por su figura y un deseo de que sea feliz, ya sea en pareja o soltero. Sin embargo, la curiosidad por su vida amorosa sigue latente y es natural. Somos seres curiosos, y nos gusta saber qué pasa con las personas que admiramos. Es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios procesos de sanación. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de su realidad. Suponemos que Kerem Bürsin, como cualquier persona, ha aprendido de sus experiencias y está construyendo su presente y su futuro basándose en ellas. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? La verdad, a mi parecer, es que no hay una única verdad absoluta y definitiva. Lo que sí hay son indicios, interpretaciones y una cierta cautela por parte del actor. No hay pruebas concluyentes de un miedo al amor, en el sentido de rechazar la posibilidad de amar. Más bien, parece haber una apreciación renovada por la privacidad y una estrategia más prudente en cuanto a compartir su vida sentimental. Hemos visto a Kerem enfocado en proyectos cinematográficos y televisivos, y también en sus iniciativas personales, como su apoyo a causas sociales. Esto demuestra que su vida no gira únicamente en torno a su estado sentimental, sino que tiene otras facetas importantes y gratificantes. Y si vamos a ser honestos, ¿quién no se ha vuelto un poco más cauteloso después de una experiencia amorosa significativa? Es una forma de autoprotección, de aprender a valorar el propio espacio y a ser más selectivo con quien se comparte la vida. Para concluir, Kerem Bürsin, tras su relación con Hande Erçel, ha adoptado una postura más reservada y discreta en lo que respecta a su vida amorosa. Esto, lejos de ser necesariamente un miedo al amor, podría interpretarse como una decisión consciente de proteger su privacidad, de no someterse a la presión mediática y de vivir sus relaciones de una manera más personal y menos expuesta. Ha aprendido de sus experiencias y ahora prioriza su bienestar emocional y su espacio personal. No se trata de un rechazo al amor en sí, sino quizás de un enfoque más maduro y reflexivo a la hora de abrir su corazón. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desgranar este tema tan comentado sobre Kerem Bürsin y su supuesto miedo al amor después de Hande Erçel. Hemos analizado las diferentes perspectivas, las declaraciones y el contexto. Al final, creo que hemos llegado a una conclusión bastante sensata: no es miedo al amor, sino una mayor cautela y un respeto por la privacidad. Espero que esta discusión les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya dado una visión más clara de lo que podría estar sucediendo en la vida del querido actor. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema.
¿Creen que Kerem realmente tiene miedo al amor o simplemente ¿A con acento protegiendo su privacidad? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.